El Sermón del Monte nos enseña qué hacen los justos, cuál es su proceder, cuál es su manera de actuar, cuál es el manejo que le damos a nuestras emociones, etcétera. Ahí tú lo encuentras todo en el Sermón del Monte y hay tanto por decir que vamos en la predicación número 20. Llegamos a la oración. Y la oración se hace un poco más profundo y más extenso. Yo simplemente quise decir una de las predicaciones hablando de la oración y seguir, pero el Espíritu Santo no me dejó. El Espíritu Santo me llevó a detenerme en algunas cosas que son claves para poder avanzar en nuestra vida de oración. Porque la oración es vital para un cristiano. Una buena relación se construye con una buena comunicación. Y la oración es la comunicación que tenemos con Dios. Es nuestro medio de comunicación donde hablamos con Él. Y tú tienes relaciones, esposo, esposa, tienes hijos, tienes familia, jefe, etcétera. Tú sabes que la relación va a funcionar muy bien si hay muy buena comunicación. Y si no hay buena comunicación, va a ser complicado. Y lo mismo pasa con Dios. Tú tienes un Dios bueno que jamás se va, que siempre está para ti, pero si tu comunicación con Él es regular, entonces tu relación con Él también va a sentirse afectada. Él nunca dejará de ser tu Padre. Él te amará y Él te salvó eternamente, no por tus obras, sino por su obra en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. No obstante, para tener una vida victoriosa en esta tierra, es importante estar en una íntima comunión con nuestro Padre, porque Jesús dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. La vida la tenemos a través de la obra de Jesús. Tú eres salvo por la gracia de Jesús, por lo que Cristo hizo en esa cruz. Pero la vida abundante, después de ser salvo, poder alcanzar a vivir en la plenitud de sus promesas, en esa tierra prometida que el Señor dijo que es nuestra, depende de tu obediencia. Muchas cosas en la Biblia se limitan o se condicionan con palabras de inteligencia de la mente de Dios que nos llevan a tener un resultado si las ponemos en práctica. Entonces tú necesitas conocerlas, tú necesitas conocer más a tu Dios, y la oración es ese lugar donde conoces más, donde te comunicas con Él, donde aprendes más de Él. Vimos algunas cosas hace 8 días de la oración, que no debemos usar vanas repeticiones, pero nos centramos más que todo en dirigirnos a Dios como Padre, porque Él es nuestro Padre. Yo sé, Él es Dios, pero no lo puedes ver tan lejano. No puedes verlo como el Dios que está allá y yo acá. No, Él es Dios papá. Él te adoptó como su hijo. Con cuánto amor nos amó el Padre que nos ha llamado sus hijos. Ya no somos extranjeros, ya no somos criaturas y ya, ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces Jesús dice: cuando tú ores, di Padre. Háblale a tu Padre. Tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. No vayas a Él como un desconocido. Ve como un hijo que quiere estar un tiempo de calidad con su papá. Acércate con confianza. Él te sienta a su mesa, Él te recibe con amor y por ser hijo te hizo heredero. Y también hablamos de los beneficios que hay de ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios es poder. Juan 1:12 lo dice. Hay un poder de Dios, pero en Juan, en la tercera carta, veíamos que también es amor. O sea que la relación con Dios tiene que basarse en el amor. La oración es el fruto de una relación de amor. Eso es la oración. No es el diálogo con el de la tienda, no, es una relación de amor. Alguien que yo sé me ama, me amó con amor eterno, y que ahora, porque Él me amó, yo también lo amo. Lo entendí, lo conocí, lo he descubierto, todos los días lo hago, y entre más conozco de Él, más me enamoro de Él. Él se convirtió en el amor de mi vida, entonces por eso lo busco. Aquel que entiende esto, aquel que conoce a su Dios, dice la palabra, se esforzará y actuará, porque primero está el conocerle. Tú lo conoces y todo lo demás viene como resultado de esa comunión, de esa íntima comunión que tú puedes tener con Dios. ¿Estás conmigo? Entonces Él es tu Padre, es poder, es amor, es ser un heredero, es tener al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Pero la frase que sigue, dice el Señor ahí: cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aunque tengo mucho por decir en cuanto a que estás en los cielos, solamente voy a hacer una anotación porque me voy a concentrar en la que sigue. Estás en los cielos, lo que significa es que Dios está muy por encima de todo.
¿Listo? O sea que Dios es un Dios grande, un Dios eterno. Tenemos un Dios que nadie puede hacerle frente, que nadie puede siquiera compararse con Él, porque Él es Dios desde siempre y para siempre. En Salmos capítulo 103, en el versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y sobre todos es sobre todos. ¿Cuántos creen? ¿Dónde puso Dios su trono? En los cielos. La Biblia, cuando habla de cielo, habla en plural. Y cuando estudias la Biblia encuentras que habla de 3 cielos. Un cielo que es nuestra atmósfera terrestre, otro cielo que es la estratosfera, que está ya más en el espacio, pero hay otro cielo que está más allá de las estrellas, más allá de las constelaciones conocidas, de las vías lácteas que tú puedas escuchar que existen. Más allá, mucho más allá, muy por encima de toda la creación está el autor de la creación. Está quien diseñó, quien dibujó esto, quien lo formó y quien le dio vida. Es nuestro Dios, el más grande y eterno. Entonces tú te estás acercando a tu Padre, pero tu Padre no es cualquiera. Tu Padre tiene en el cielo su trono y tu Padre está muy por encima de todo lo creado. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando oras, tú debes entender eso. Debes entender que no estás hablando con cualquier persona. Estás hablando con el que tiene en el cielo, en los cielos, su trono. El que gobierna sobre todo, el que domina sobre todo. Entonces nos acercamos a Él. Y aunque hay muchas citas bíblicas donde podría respaldar un poco más esto, quiero pasar a lo que sigue. Porque creo que eso está claro, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Dios es Dios poderoso, grande, eterno, muy superior a todo? ¿Cuántos lo creen? No es como un Dios de este mundo, como los dioses que tiene la gente, no, es diferente. Es nuestro Dios y nos hizo sus herederos. Pero la frase que sigue es esta: santificado sea tu nombre. Esta es un fragmento de lo que llamamos o conocemos como el Padre Nuestro. Y hago la salvedad, porque el Padre Nuestro no es una oración como tal. Aunque tú puedes orarlo porque es palabra y tiene poder, y tú puedes decir Padre Nuestro que estás en los cielos, poniéndole sentido, y seguramente hay poder en esa oración porque la oración escritural es muy poderosa. Pero más que una oración, lo que quiso Jesús fue enseñarnos a orar. La idea de Él es que nosotros entendiéramos cómo se ora para tener éxito en la oración, para que nuestra oración sea una oración eficaz, efectiva, y no una simple palabrería. Por eso dijo Jesús: no repitan lo mismo siempre, porque no crean que por sus repeticiones y su palabrería serán oídos. No hagan eso, porque eso es lo que hacen los hipócritas. Esto ya lo leímos hace 8 días, tú lo puedes leer ahí en Mateo capítulo 6. Entonces lo que está diciendo el Señor es: aquí te voy a dar la estructura de la oración. Te voy a dar a entender cómo hacer para que tu oración sea un verdadero medio de comunicación con Dios y para que tus oraciones sean efectivas. Entonces arrancamos con que vas a hablar con tu Padre, arrancamos que tu Padre no es cualquiera, es el que está muy encima de todo lo creado, pero ahora debes orar para que su nombre sea santificado. Santificado sea tu nombre. Me concentro en eso hoy. Santificado sea tu nombre. Y lo que estamos diciendo con esta frase es pedirle a Dios que su nombre sea honrado y exaltado, que su nombre sea tratado como santo. ¿Listo? Eso es lo que hacemos. Señor, que tu nombre sea exaltado, sea honrado por mí y por el mundo, por la gente, por tus hijos. Oro para que haya más revelación acerca de tu nombre, porque el que entiende lo que significa tu nombre caminará en una verdadera victoria en esta tierra. Es un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se acuerdan? En Filipenses capítulo 2 dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se dobla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando tú oras a un nombre, estás reconociendo el nombre del Dios al cual estás orando como ese nombre grande, ese nombre superior. Entonces tú le estás dando la exaltación, la honra, el trato adecuado al nombre de tu Dios. Eso es lo que significa. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Ahí surge una pregunta muy buena. ¿Qué es el nombre de Dios? Bueno, Dios tiene 2 nombres principales que aparecen en la Biblia.
Hay otros nombres que tú encontrarás, pero hay dos principales que hablan de su esencia. El primer nombre que aparece en la Biblia es el nombre Elohim. Elohim, como lo verán aquí en la pantalla. Elohim. Y la primera vez que aparece Elohim es en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Génesis 1:1? O sea, el primer libro de la Biblia. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Si tú ves el texto original en el hebreo donde se escribió esto, encontrarás que ahí la palabra que nos traducen como Dios es la palabra Elohim, como un nombre o el nombre de Dios, Elohim. Y lo interesante de este nombre es que Elohim es el plural de la palabra Eloah. ¿Ok? Eloah. Eloah es Dios en hebreo. Eso significa Dios en hebreo. Eloah, así se pronuncia. Pero cuando aparece Elohim, aparece Dios en plural. ¿Sí estás conmigo? ¿Eso qué significa? Que es un Dios, pero en tres personas. Que es un Dios plural. Que es un Dios trino. En el primer versículo de la Biblia está la doctrina de la Santísima Trinidad. Esta es una iglesia que cree en la Trinidad. Yo no sé si tú crees eso o no. Hay doctrinas que dicen que no, que es una sola persona. Pero la Biblia, durante toda ella, te mostrará a un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Aunque el versículo no dice aquí que son tres, sí lo dice en plural, mostrando que es más de uno. Aunque sea un solo Dios, es más de una persona que conforman ese único Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Y Él dice más adelante, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué está hablando en plural? Porque está hablando Dios en tres personas que nosotros los seres humanos seremos creados o fuimos creados a imagen de ese Dios. Entonces el concepto que tenemos nosotros de persona es esa naturaleza humana que conocemos. Por eso de pronto entender a Dios como persona nos ayuda, porque es un Dios que se entristece, es un Dios que se ríe, es un Dios que obra, que toma decisiones, etcétera. Es Dios grande, eterno, pero que se manifestó de esta manera a la humanidad y nos creó a nosotros, los hombres, las mujeres, a su imagen y semejanza. Amén. Entonces ningún otro ser es creado a la imagen de Dios. Algunas doctrinas que van más por la corriente unicitaria dicen que cuando Dios dijo hagamos en plural, estaba hablando con ángeles. Pero eso es absurdo, porque nosotros no fuimos hechos a imagen de los ángeles. No nos parecemos siquiera. Jesús dijo que en la resurrección de los muertos nos vamos a parecer a los ángeles solo en una cosa. Y es que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Porque a él le estaban preguntando que en la resurrección de los muertos, ¿quién será esposo de quién? Y Jesús dijo, no, en la resurrección de los muertos seremos semejantes a los ángeles en que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Por lo tanto, no hay otra similitud. Los ángeles fueron una creación por Dios, una creación que no puede reproducirse entre ellos. ¿Sí? Porque no es como el género, siempre que se nos muestran ángeles se muestran de manera masculina en la Biblia, pero no quiere decir que sea hombre, mujer o macho, hembra o como lo quieras llamar. Son una creación de Dios con algunos propósitos específicos que la Biblia dice, porque hay varios, y también hay diferentes categorías de ángeles que tú encuentras en la palabra del Señor, pero nunca a un ángel Dios le puso su esencia. Los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí. Por eso nosotros somos primicias de sus criaturas. O sea, somos la creación de Dios más perfecta. Es la creación que está por encima de toda la demás creación. Tanto que en Isaías dice que cuando los hijos de Dios caminan, los árboles y los montes dan palmadas de aplausos a esos hijos de Dios que están ahí, porque la creación reconoce a los hijos de Dios, porque pueden ver en los hijos de Dios su espíritu, el espíritu de Dios.
Esto es maravilloso, porque Dios Elohim, Dios trino, Dios creador, es lo que significa Elohim en un Dios plural, hizo al hombre a su imagen y semejanza. En Hebreos dice la palabra que los ángeles son espíritus ministradores enviados al servicio de nosotros los que heredamos la salvación. ¿Cuántos son herederos de la salvación? Eso significa que los ángeles son nuestros servidores. Son tus servidores. Dios nos puso a nosotros por encima de los ángeles. ¿Cómo te parece? Pero hay gente tan ignorante que adora a los ángeles como si fueran criaturas superiores y les llevan flores, hacen cosas para ellos, hacen oraciones para ellos. Eso es algo totalmente antibíblico. Jamás encontrarás tú en la Biblia que eso se debe hacer. Por el contrario, se prohíbe hacerlo. Cuando Juan quiso postrarse ante el ángel de la visión, el ángel le dijo: no lo hagas, levántate porque tú y yo somos consiervos. O sea, tú y yo le servimos al mismo Dios, como diciendo: yo no soy Dios, a mí no me adores, adora a Dios. Entonces nosotros nos rendimos culto a los ángeles. ¿Estamos? Los ángeles están puestos para el servicio de nosotros. ¿Te alegras por eso o no? Es por eso que los ángeles están todo el tiempo trayendo recursos económicos. Ellos hacen eso. Ellos ministran sanidad también. ¿Qué más hacen los ángeles? Los ángeles están ministrando protección a los hijos de Dios. Ellos nos guardan en nuestros caminos. Salmo 91 dice que nos llevan en sus brazos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Ellos están ahí para vigilarnos. Por lo tanto, esa doctrina de que cuando Dios nos creó, lo hizo hablando con los ángeles, no puede ser, porque nosotros no somos creados a imagen de ellos, somos creados a imagen de Dios Elohim, de Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí lo crees así o no? Bueno, aquí en esta iglesia creemos eso. Creemos que Dios es eterno, desde siempre y para siempre. Y que Jesús se mostró como hombre, Dios se mostró como hombre cuando vino a esta tierra, Dios Hijo, ¿cierto? Y entregó el sacrificio por nuestra redención. Es por eso que Juan en el capítulo 1, cuando habla de Jesús, dice así: en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 1. Y luego sabemos que está hablando de Jesús porque dice: y este verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que nosotros, tú y yo, somos hijos de Dios gracias a que el verbo Jesucristo se hizo carne. Pero fíjate lo que dice Juan: en el principio. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio. O sea que se está remitiendo al mismo principio allá en las Escrituras, cuando Dios en algún momento, antes de esta creación presente, Dios hizo los cielos y la tierra. Porque esta creación adámica viene después de alguna otra creación que Dios hizo antes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Que en el principio era el verbo. Jesús estaba ahí cuando se creó todo. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas y por medio de Él todo lo que existe está ahí. Porque Jesús es Dios hecho hombre, es Dios creador. Entonces creemos en un Dios tripartito, creemos en un Dios que aparece en tres personas. Un buen cuadro para ver a Jesús manifestado, a Dios Elohim manifestado en una misma escena, es cuando Jesús va a las aguas del Jordán para que Juan el Bautista lo bautice. ¿Te acuerdas qué pasó ahí? El cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y en el cielo se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay un claro cuadro del Dios Elohim, Jesús hecho hombre en la tierra, el Espíritu de Dios, Dios Espíritu descendiendo sobre Jesús y Dios Padre en su trono haciendo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por favor, no te dejes engañar. Mira la Escritura, porque toda la Escritura es la revelación de Dios Elohim, de Dios en tres personas. ¿Estamos? ¿Sí lo crees así o no? Esto es poderoso porque gracias a eso el plan de redención se pudo llevar a cabo. Porque el Padre envió a su Hijo. Eso dice Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea, ahí está hablando de dos personas. Y luego dice que el Espíritu vino sobre Jesús.
para llenarlo de gracia, de favor, para sacar de la cárcel a los oprimidos, para sacar a los presos, etcétera. ¿Qué está mostrando el Señor? Que hay tres personas que manifiestan a un solo Dios verdadero. Aleluya. Y eso nosotros lo creemos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Listo? Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, el segundo nombre que aparece en la Biblia, que es el más usual, es como lo van a ver en pantalla. YHW, no, ponme el otro. Ya casi. Ya lo van a poner. Bueno, el siguiente nombre es YH, ya está, bueno, WH. La pronunciación de este nombre es diversa. En algunas traducciones de la Biblia nos lo transliteran como Yahvé. ¿Lo has leído así? Yahvé. En otras lo ponen como Yahweh, en otras como Jehová, pero se refieren a lo mismo. Y no vamos a pelear por eso. Sería una tontada pelear por eso. ¿Por qué? Porque es complicado darle un nombre sonoro de acuerdo al idioma en el cual se esté hablando, porque es un nombre que no tiene vocales, solamente consonantes. Entonces, ni siquiera los judíos lo pronuncian, ya que este nombre es el sonido de la respiración. Si tú quieres saber cómo se pronuncia el nombre de Dios, simplemente respira. Cuando tú inhalas, estás pronunciando la mitad de su nombre, y cuando exhalas, estás pronunciando la otra mitad de su nombre. Estás diciendo como Yahweh. Quizá Yahweh es uno de los más aproximados a la manera como debe pronunciarse el nombre de nuestro Dios. Yahweh. ¿Estamos? Es nuestro aliento, es nuestra respiración. Dios creó al hombre, sopló aliento de vida en su nariz y el hombre tuvo un espíritu. Por eso ningún otro ser creado, ningún otro ser tiene lo que tienen los seres humanos, y es espíritu. Toda carne, todo animalito que tú veas, lo vas a ver, tiene un cuerpo que es materia, ¿cierto? Que el Señor tomó y armó, está bien. Dios creó con su voz los animales, la misma tierra produjo los animales, el agua produjo los peces, porque Dios le dijo al agua, ahora produce todo tipo de peces, etcétera. Y Dios lo hizo de esa manera, pero el hombre, Dios lo tomó del barro, él mismo lo formó y luego sopló aliento de vida en su nariz, poniéndole en ese momento su espíritu, el mismo espíritu de vida. Tú ves un animalito que tiene carne, que tiene un cuerpo, y quizás sí también tiene un alma, pero es una especie de alma diferente a la nuestra. Ellos se emocionan, ellos se ponen felices cuando te ven, te dan cariño, mueven su colita si es un perrito, ¿cierto? Ellos se alegran cuando tú llegas, se ponen tristes si tú los regañas, ellos reaccionan. Ellos tienen una especie de alma, que es donde están las emociones, ¿verdad? Y una especie de intelecto muy limitado, pero ahí están. Pero nadie como el ser humano. El ser humano tiene el aliento de Dios dentro de él. Por eso el ser humano tiene el espíritu. Dios plantó eternidad en el corazón de los hombres. Si un perrito muere, pues no hay cielo para perritos. Lo siento informarles esto. Si el perrito muere, dejó de existir y ya. En cambio, si un ser humano muere, no. Porque el ser humano tiene eternidad dentro de él. Él tiene espíritu. ¿Sí estás conmigo? ¿Por qué? Porque Dios Elohim fue quien lo creó. Y Dios Elohim sopló su vida en el hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. En eso es que nosotros nos parecemos a Dios. Ahora, cuando aparece Yahweh en la Biblia, estamos hablando de ese aliento. Y este es el nombre que los teólogos coinciden sería el nombre propio de Dios. Porque Elohim es ese primer nombre que aparece en la Biblia, pero como digamos que el segundo en ese orden, que podría ser nombre propio de Dios. Pero realmente estos dos son los nombres que más aparecen en la Biblia. Y Yahweh o Yahvé, o como lo quieras decir, o Jehová, que significa el gran yo soy, es ese Dios que tiene vida en sí mismo. O sea, decir el gran yo soy es que tiene vida en sí mismo. O sea, Dios no tiene vida, Dios no existe. No, Él es algo muy diferente. Dios es desde siempre y para siempre. Si un niño te pregunta eso, a mí me lo han preguntado mucho los niños, ¿pero quién creó a Dios? ¿Pero quién hizo a Dios? ¿Te lo han preguntado alguna vez? ¿O tú te lo has preguntado? Pues a Dios no lo creó nadie. El concepto de eternidad es muy complicado para nosotros porque tenemos un principio y porque todo lo que conocemos tiene un inicio.
Lo único que tú conoces que no tiene inicio es la persona de nuestro Señor. Es Dios eterno, es Yahweh, porque Él tiene vida en sí mismo. Él nunca dijo, yo tengo luz, yo tengo amor, yo tengo el camino, yo tengo la vida. No, Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es, Él no existe, Él es. Y aunque la filosofía y la ciencia y muchas personas estudiosas quisieran darle respuesta a lo creado, a la vida del hombre, al diseño que hay en esta creación, nunca podrán. Inventarán teorías de aquí y de allá y tratarán de explicarlo de mil maneras, pero ninguna de ellas podrá llegar a algo lógico, jamás. No te compliques la vida, simplemente entiende, Él es Dios. Y Dios es Yahweh, el gran yo soy, el que tiene vida en sí mismo, el Dios poderoso que está por encima de todo. Él es nuestro creador y se hizo cercano a nosotros, que le podemos llamar Padre. Aleluya. ¿Cómo te parece? ¿Poderoso si crees en Dios o no? Y si tienes más preguntas, en el cielo se las haces a Dios. ¿Listo? Pero yo te invito a que creas en ese Dios. Yo creo que es la fuente más confiable, no existe otra. Todas las ideologías o todas las teorías que han hecho de la evolución, de mil cosas, siempre llega a lo mismo. Tiene que haber un creador. Tiene que haber un creador. ¿Sí o no? Además que no solo por decirlo, sino porque cuando tú ves la creación, verás un diseño. Hay un autor. Alguien hizo todo como existe. No puede ser que de la nada o de una explosión aparecieron las cosas como hoy las conocemos. Hay un diseño, hay alguien, hay una mente muy inteligente detrás de todo lo creado para que hiciera al ser humano como es, para que hiciera las criaturas como son. Y dice Salmos capítulo 150, todo lo que respire, alabe al Señor, porque todo ser que tenga respiración, cuando respira, está pronunciando el nombre de Dios, el nombre de Yahweh. Si alguien respira, está pronunciando el nombre de Dios. Si tú estás respirando, haz así. Hazlo otra vez. Ahora respira por la boca, así. Ahí dijiste el nombre de Dios. Cuando el ateo respira, está diciendo el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Tú crees en un Dios poderoso? En Yahweh. Dios se manifiesta a Moisés con este nombre en Éxodo en el capítulo 3, versículo 13. Léelo conmigo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yahweh es ese, yo tengo vida en mí mismo, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y tú puedes seguir leyendo la historia, porque hubo algunos problemas con Moisés allí, que se negaba a creer que Dios lo estaba enviando, porque sencillamente Moisés no conocía a su Dios. Dios se le aparece en una zarza que está ardiendo y se revela a él con este nombre, como el gran yo soy. Porque el nombre que se conocía de Dios era el nombre de los padres. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese mismo Dios es el que te está hablando. Ese mismo Dios es el que dijo esto. Entonces, cuando ellos hablaban de Dios, hablaban del Dios de nuestros padres, ¿sí? De ese Dios que conocieron nuestros padres. Ahora Dios mismo se le revela a Moisés y le dice: yo soy. Ese Dios de tus padres, yo soy. Pero ahora me revelo con mi nombre propio. Yo soy el que soy. Y si Faraón te pregunta: ¿quién te envió? Dile: yo soy, me envió. Porque yo soy. Yo tengo vida en mí mismo. Entonces podemos decir con toda seguridad que el gran yo soy está con nosotros, y el gran yo soy es el Dios que hoy podemos conocer. En Génesis capítulo 2, versículo 4, mira lo que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí aparece el nombre Yahweh, así como ustedes lo ven. El Dios que hizo los cielos y la tierra, pero aparece junto con el Dios Elohim. Entonces es la primera vez que en la Biblia aparece el Dios que tiene vida en sí mismo, el Dios creador, ese Dios Yahweh, ese Dios el gran yo soy, pegado a su nombre Elohim, que era el que se conocía hasta antes, que es un Dios en plural.
Ok, o sea que el gran yo soy es un Dios que se presenta en tres personas. Y así aparece nuestro Dios a nosotros y estamos bendecidos por eso, ¿cierto? Ahora mira lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 2. Voy a leerte en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios también le dijo, yo soy Yahvé. Aquí aparece como Yahvé, pero realmente la palabra en el idioma original es Yahweh, así como está acá. YHWH. ¿Listo? Dice, también le dijo, yo soy Yahweh, el Señor. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Presta atención. ¿Qué significa Shaddai? Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahweh. O sea, lo que está diciendo Dios aquí es que a los padres, ¿se acuerdan que Moisés dijo, el Dios de tus padres? Dios le dijo a Moisés. O sea, era conocido como el Dios de mis padres. Ese Dios que conocían ellos, que fue revelado como el Shaddai o como el Dios Todopoderoso, ahora Dios dice, ellos no me conocieron por mi nombre propio, ¿cierto? Ellos me conocieron como el Shaddai, pero ahora yo te digo quién soy yo. Mucho gusto, yo soy Yahweh, yo soy el gran yo soy, algo así. Qué belleza, ¿no? Bueno, pues a mí me parece muy bonito eso, muy poderoso, porque tenemos un Dios grande, ¿o no? El creador, tenemos el gran yo soy, el que tiene vida en sí mismo, gloria a Dios. Y luego entonces tú encontrarás que Dios aparece con diferentes nombres compuestos que expresan su naturaleza, que expresan su ayuda al hombre, que responden a la necesidad del hombre. Entonces aparecen varios nombres en la Biblia, yo voy a tratar de nombrarte algunos, que seguro nos va a edificar muchísimo, pero solo quiero que te quede muy claro que es Dios Yahweh, el gran yo soy, el Dios Elohim del cual estamos hablando. Amén. ¿Estamos acá o no? ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos creen que Dios es el Todopoderoso? De verdad, porque los nombres que aparecen de Dios son una declaración de su naturaleza, de su carácter o de su función. ¿Listo? Ya tú verás que aparece Adonai, que aparece Rafa y otros nombres de Dios, pero todos ellos solamente están haciendo una declaración de la naturaleza, del carácter o la función de la persona de nuestro Señor. Resaltan los atributos suyos que nos ayudan a entender cómo es Dios y cómo desea obrar en nuestras vidas. Entonces vamos con el siguiente nombre. Pero hagamos un repaso. ¿Cuál es el primer nombre que les dije? Elohim. ¿Y el segundo? Yahweh. ¿Listo? Ahora, también aparece como Dios Abba. Hace 8 días yo les leí un versículo en Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, donde se nombra Abba. ¿Sí se acuerdan o no? Leámoslo otra vez. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Lo que significa Abba es eso, Padre. Por eso Jesús dice, cuando ustedes oran, digan Padre. Porque no están hablando con cualquier persona, están hablando con su papá. ¿Y cuántos creen que Él es un papá bueno? Hay gente que le cuesta entender que Dios es bueno por el mal concepto que tienen de lo que es un padre. Muchos llegan a Dios y su experiencia con su papá biológico no fue buena. Eso le pasa a muchos. De pronto en su vida recibieron maltrato de parte de su papá, recibieron mal ejemplo, abandono o cosas similares. Ahora cuando llegan a Dios y Dios se presenta como su padre, hay una barrera en su corazón. Y hay una barrera que no les deja ver esa bondad de lo que es un buen papá. Porque su concepto, su percepción de padre es algo negativo. No sé si me estoy explicando. Entonces, Él es tu papá. Si así es Dios, estamos graves. Él es tu padre. Uy, pero mi padre se fue cuando yo era un niño. Pero mi padre maltrataba a mi mamá. Pero mi papá era un borracho. Pero mi papá hacía estas cosas malas. Mi papá me hizo daño o cosas similares. Entonces cuesta por un momento para algunos entender y conocer a Dios como ese Padre bueno. Pero yo sí te digo algo. Dios es un Padre bueno. El mejor de todos. Arriésgate a conocerlo para que cambies el concepto de lo que es un padre, porque Dios sí es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Y ahora cuando está diciendo acá Dios que el espíritu que Dios puso en nosotros es el espíritu mismo de Jesús que clama desde dentro de nosotros, Abba.
que está llamando a Dios Abba, o sea, le está diciendo Padre. Que no le está diciendo Dios, no, le está diciendo Padre. Entonces el Espíritu Santo es una ayuda muy grande a la hora de orar, porque el Espíritu nos ayuda a ver a Dios como Padre, como ese Padre bueno. Él mismo clama desde nuestro espíritu diciendo así, Padre. Y esa palabra Padre, los judíos la comparan al sonido del balbuceo de un bebé, ¿sí? Cuando un bebé nace, es chiquito, entonces dice Abba, Abba. Y ellos saben, tienen la revelación de que cuando el niño está diciendo eso, está pronunciando el nombre de Dios como Padre. Lindo, ¿no? Porque incluso ellos dicen, y creo que así es, que de las primeras palabras o la primera que dice un bebé es eso, Abba, cuando comienza a balbucear, Abba, Abba, así es así. Lo que está diciendo es el nombre de Dios como Padre. ¿Te parece lindo eso? Entonces cuando tú oras a Dios, tú vas como ese bebé. Quizá aún no sabes hablar mucho, no sabes caminar aún solo ensucias pañales, pero tú dices, Abba, Abba. Y te acercas así, poposeadito, así, como la embarraste, como lo hiciste, así llegas a Dios. Y Dios no te está exigiendo perfección, Dios no está diciéndote, ya tienes que ser, no, Él ya te ve perfecto porque en tu espíritu tú ya eres santo, ya eres perfecto. Entonces tú puedes decir, Abba, Padre. Aunque la embarro mucho, aunque apenas empiezo y aunque todavía cometo muchos errores, tú eres mi papá. Y eso sí, el Señor te comenzará a llevar en un crecimiento que un día tú verás que ya no ensucias tantos pañales y ya eres un hijo maduro. Pero por ahora, aunque empieces hasta ahora, dile a Dios, Abba, dile Padre, Abba, Padre. Aleluya. También dice la palabra en Marcos capítulo 14, versículo 36, que Jesús oró así. Jesús dijo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cómo oró Jesús? Abba, Padre. Y Él es el máximo ejemplo, ¿no? Entonces, si Jesús se refería a Dios como Padre, nosotros también tenemos que orar así. Y ese nombre de Dios es precioso porque ese nombre nos recuerda nuestra verdadera identidad. No somos pecadores, nuestra verdadera identidad es que somos hijos de Dios. Y que somos santos en nuestro espíritu, porque somos renacidos de una simiente incorruptible, y que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, habita nuestra vida y nosotros nos convertimos en el templo suyo, y que aquí desde dentro de nosotros escucha la voz del Espíritu de su Hijo Jesucristo que clama, Abba, Padre, y el cielo oye esa voz y ve a sus hijos, Dios desde el cielo, a cada uno de nosotros como si fuéramos Jesús, porque el mismo Espíritu está en nosotros. Aleluya. Entonces ese nombre compuesto Abba, Padre, que aparece como ese Dios Papá, es la forma inicial, como después de decirte estos dos nombres principales, quiero que tú veas, porque la primera manera como tú debes ver a Dios es como Padre, antes de verlo de las otras maneras. Él es tu papá. ¿Estamos? Entonces si te dicen que tú eres un pecador, di yo no soy un pecador, yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si lo creen, en otra ocasión, en Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Otra vez aparece aquí ese nombre. El siguiente nombre que te quiero mostrar, o sea, el número 4, es Adonai. Di conmigo Adonai. Adonai no es ¿por qué te casaste? No, es Adonai. Un día aquí nosotros cantábamos la canción Yahweh, Rafa, Elohim, y un muchacho se acercó a mí y me dijo, uy, ya entendí quién es Adonai. Adonai es un hombre santo. Adonai es cuando nosotros hablamos de Dios como Señor y amo. ¿Ok? ¿Cuál es el significado de Adonai? Mi Señor. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo pongo después de Abba? Porque Dios primero es tu Padre, pero después es tu Señor. Amén. Creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos creen que Dios nos salvó a través de Jesucristo? ¿Cuántos lo creen? De verdad. Ahora bien, ¿por qué mucha gente ve a Dios como su Salvador, pero no como su Señor? Entender que es mi Salvador, sí, es mi Salvador. Es como fácil, sencillo, Él me salvó. Pero que es mi Señor, es donde, porque
el hecho de que Él sea Adonai, o sea, mi Señor, implica que yo obedezco lo que Él dice. Porque mi Señor es esa referencia a la época en la cual se escribió la Biblia, donde existía la esclavitud legal, y donde los esclavos llegaban ante su Señor y ante su Señor servían, trabajaban. Ellos no eran dueños de su voluntad, ellos solamente hacían lo que su Señor les dijera. Ellos no tenían vida propia. Si su Señor los requería a las 12 de la noche, tenían que ir y servirle a su Señor a las 12 de la noche. Tenían que trabajar y hacerlo para Dios, para su Señor, para su amo terrenal. Ahora, cuando Dios se presenta como Adonai, Él nos está diciendo: yo soy tu Señor también. Y tú y nosotros, como hijos de Dios que somos, primeramente debemos entender también que Él es nuestro Señor. Jesús dijo: ustedes, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Y eso es una buena pregunta, ¿no? Todos, por eso Jesús dice también ahí en el Sermón del Monte: muchos dicen Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de los cielos. Muchos lo dicen por decirlo, pero realmente Él es nuestro Señor. Realmente tú haces lo que Él dice, porque su Señor, tu Señor, es a quien tú le das toda tu honra. Hace unos domingos estudiamos lo que es la honra. ¿Alguien se acuerda? Dijimos que honra son 4 cosas. ¿Cuáles? Obediencia, admiración, respeto y retribución. ¿Se acuerdan? Eso es honra. O sea que si yo tengo a mi Dios Adonai, yo a Él le doy mi obediencia, mi respeto, mi admiración y mi retribución. Y le sirvo porque es mi Señor. Estoy para Él y doblego mi voluntad a la suya, para que se haga en mi vida lo que Él quiera y no lo que yo quiero. Decirle a Él mi Señor es estar dispuesto a morir al yo, estar dispuesto a morir a lo que tengo y soy, y rindo toda mi vida al servicio de Dios. Y le digo: Señor, tú eres Dios Adonai, tú eres mi Señor y yo me doblego ante ti. Pero recuerda que primero Dios es tu Padre, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que esta historia te la conté alguna vez. Si no, pues escúchala, y si ya te la sabes, pues escúchala también. Un día estaban vendiendo una mujer esclava y la tenían en la subasta. Entonces todos los que estaban ahí, asistentes de la gran subasta, ofertaban por esta mujer esclava. Y alguien entre el público ofertó una gran cantidad de dinero que nadie más podía igualar ni pagar. Entonces se vendió esta mujer a ese postor. Mientras tanto, la mujer, con sus ojos vendados y cadenas en sus manos, pensaba: ¿qué será de mí? ¿Qué tendré que hacer? Ahora que este hombre me compró, ¿para qué me querrá? Seguramente seré su esclava sexual, o me pondrá a hacer trabajos muy pesados. Y mientras ella divaga en sus pensamientos y en sus dolores, temores, el hombre se acerca a ella, el que la compró, la toma de la mano, la saca de la multitud a un lugar solo, y cuando está en ese lugar solo, le quita las cadenas de sus manos, le quita la venda de sus ojos y le dice: mujer, eres libre, he pagado por tu libertad. Entonces la mujer le dice: pero ¿cómo así? Sí, pero no tengo que servirte como esclava. No, vete a tu casa, vete, eres libre, pagué por tu libertad. Ella se va: soy libre, pero cuando ha corrido algunos metros piensa: ¿y a dónde voy? Yo no tengo a dónde ir. ¿Yo qué voy a hacer con mi vida si siempre he sido una esclava? Entonces se regresó porque dijo: ¿dónde consigo una persona tan buena como esta? Alguien que haya pagado una suma tan alta de dinero solo para que yo sea libre. Nunca la voy a encontrar en otro lugar. Entonces corrió y le dijo: espera, espera, por favor. Él se giró y le dijo: dime, ¿qué pasó? Ella le dijo: déjame ser tu esclavo. Yo quiero ser tu esclavo. Entonces el hombre le dijo: bueno, vamos a casa, pero no serás mi esclava, serás mi hija y te sentarás a mi mesa a comer. Algo así es con Dios. El precio que se pagó en la cruz fue muy alto para nuestra libertad. Pero ahora que somos declarados hijos gracias al sacrificio de Jesús, nosotros decimos: no solo serás Abba para mí, también serás Adonai, porque toda mi vida estará rendida a tu servicio, Señor. Porque voy a hacer lo que tú digas, porque voy a obedecerte, no tengo a dónde ir. ¿A quién más tengo yo en el cielo sino a ti? Fuera de ti no quiero nada en la tierra.
Nadie me podrá amar como tú. ¿Dónde encontraré lo que tú me das? No tengo a dónde ir, Señor. Déjame estar en casa. Y el Señor te atiende como un hijo y te dice, siéntate a la mesa, come conmigo. Pero tú dices, no. Aparte de ser Abba, mi Padre, yo también te veo a ti como ese Dios Adonai. Y me humillo ante ti y me rindo para entregar todo lo que soy, para servirte a ti, para hacer todo lo que tú me digas. Desde hoy te honraré, o sea, desde hoy te obedeceré, te admiraré. ¿Qué más? Te respetaré y te retribuiré. Amén. Qué lindo, ¿no creen? Ese es nuestro Dios Adonai. En Éxodo, en el capítulo 34, versículo 8, dice: al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: oh Señor, Adonai es la palabra que aparece ahí en el hebreo. Oh Adonai, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar en la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder de Dios, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Aleluya. Cuando tú reconoces a Dios como tu Dios Adonai y lo ves como tu Señor, pasan este tipo de cosas. Dios hace cosas extraordinarias. Dios comienza a exponer un despliegue de poder grande a través de tu vida. Algo que no pasaba antes. Y es que la Biblia lo corrobora una y otra vez, porque la palabra dice: el que se humilla es exaltado, pero el que se exalta es humillado. Al altivo Dios lo mira de lejos, pero Él exalta al humilde. Cuando tú reconoces a Él, lo reconoces como tu Señor, viene el tiempo de tu exaltación. La fórmula de subir es primero bajar. Jesús dijo: el que quiera ser grande entre ustedes tiene que primero convertirse en el servidor de todos. Y tú arrojas tu corona delante del Señor. Tú dices: me humillo, Señor, así como lo hizo Salomón. En primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 10, aparece también esta palabra Adonai. Dice: y agradó delante del Señor, Adonai, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón, ponte en el lugar de Salomón. ¿Salomón quién es? El sucesor de David, ¿verdad? Ahora es el nuevo rey de Israel. No es cualquier cosa. Salomón está heredando el reino más poderoso del mundo, porque su papá David conquistó todos los reinos conocidos en aquel entonces y se convirtió en el hombre más poderoso de la tierra y convirtió a la nación de Israel en la potencia del mundo. David erradicó completamente los gigantes de la faz de la tierra. David hizo proezas, ganó muchas batallas. David fue grande en la historia del pueblo judío. Ahora David entrega su trono, su corona, a Salomón. Le dice: ahora tú, Salomón, sirve al Dios de tus padres con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Y ahora Salomón toma ese trono, toma ese lugar. Pero ¿qué hace Salomón con el poder que ahora tiene? Salomón se humilla ante Adonai y le dice: aquí tú eres el Señor. Poderoso, ¿no crees? O sea, él podría decir: yo soy el nuevo rey, yo aquí vengo a gobernar, ahora yo soy el que tengo el poder. Él le dice a Dios: ahora tú eres Adonai, aquí quien manda eres tú, tú eres el Señor. Y él arrojó su corona delante de Jesús y reconoció a Dios como su Señor. Poderoso. Y entonces Dios se admiró de que Salomón le pidiera sabiduría, inteligencia, y Dios se la dio. Y le dijo: nunca habrá uno más inteligente, más sabio que tú en la tierra. Obviamente Jesús es más sabio, ¿no? Pero Dios le dijo eso a Salomón, y Salomón ahora viene y toma el poder que Dios le da y se convierte otra vez en el más grande, así como su papá David. Y aunque luego cometió errores y muchas cosas, ese corazón humilde de Salomón nos enseña a nosotros mucho, ¿sí o no?
Estamos en una iglesia muy linda y aquí hay abogados, arquitectos, aquí hay contadores, aquí hay empresarios, aquí hay gente muy estudiada, gente muy inteligente, pero en este lugar, cuando nos reunimos como iglesia, somos uno solo porque todos arrojamos nuestras coronas delante de Dios. Aquí hay un Señor y es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, ¿cuántos lo creen así? Y entonces nos humillamos, aquí nos amamos, aquí creemos en un Dios, en un Salvador, aquí rendimos nuestro corazón a Él. Y tú vienes a esta iglesia para aprender eso, para aprender que Jesucristo es el Señor, que Dios Adonai es a quien tú le rindes tu corazón. El quinto nombre es Shalom. Aunque no aparece en la Biblia, que Shalom sea un nombre propio de Dios, si es un nombre compuesto, porque aparece varias veces como Jehová Shalom o Yahweh Shalom. ¿Estamos? ¿Y qué significa Shalom? Dios de mi paz, o Dios es mi paz. Santificado sea tu nombre, dijo Jesús que debemos orar. Cuando tú estás orando al nombre de Dios, cuando estás santificando el nombre de Jesús, tú te estás acercando a ese Dios creador, Yahweh, te estás acercando a ese gran yo soy, el gran yo soy, Yahweh, a ese Dios creador, trino, Elohim, pero también estás acercándote a ese Dios Adonai, a ese Dios Rafa. Pero fíjate que aquí hay algo que responde a una necesidad muy profunda del corazón del hombre y es la paz interior. ¿La paz dónde está? En Dios. Fuera de Dios no hay paz. Fuera de Dios pueden haber momentos tranquilos, pero paz solamente la da Dios. Cristo es mi paz. ¿La tuya también? Dios es paz. Y cuando Dios habla de la paz, de ese shalom, está hablando de un estado interno, de cuando a pesar de los problemas tú puedes vivir en paz. Eso es lo que hace el Señor. Te da una paz sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Juan 14, versículo 27, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo. La paz que Dios da no es la paz que da el mundo. Entonces, cuando tú oras, encuentras la paz que necesitas. Porque recuerda que estamos hablando de la oración, ¿verdad? Cuando tú te acercas a Dios y entiendes cuál es el nombre del Dios al cual tú estás invocando en esa oración, ahí vas a encontrar todos esos beneficios que implican su nombre. Y después de entender que eres hijo de Dios, que Dios es tu Señor, creo que es el que sigue en ese orden. Dios es tu paz. Porque en la oración tú encuentras la paz que necesita tu corazón. En el mundo no hay paz. La paz no está en prender velitas de colores. La paz no está en abrazar árboles. La paz no está en hacer yoga. Todas esas cosas son sin sentido. Nada de eso le da paz a tu corazón. El único que te da paz es Jehová Shalom. Amén. ¿Sí lo crees así o no? Mira lo que dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 6, versículo 23. Dice: pero Jehová le dijo: paz a ti. O le dijo: Shalom. No tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. O sea, cuando Gedeón construyó ese altar, lo hizo porque Dios le dio la paz que él necesitaba. Gedeón, no sé si conoces la historia en el libro de los Jueces. ¿Cuántos han leído la historia de Gedeón? Gedeón va a enfrentarse a los madianitas solo con 300 hombres. Es una guerra imposible, humanamente no se puede ganar, porque el ejército es superior 450 veces a ellos. Imagínense, es un ejército demasiado grande. Ahora Dios se le aparece a Gedeón y le dice: Gedeón, quiero que vayas con esta tu fuerza y destroces y derribes y acabes con todos los madianitas. Y Gedeón queda ahí: pero yo, Señor, ¿cómo? Si yo soy el más pequeño de mi familia, de una de las tribus más pequeñas de Israel, ¿cómo quieres que yo vaya? ¿Y qué pasa? Dios se revela a Gedeón como Jehová Shalom, como Dios de la paz. Y entonces cuando Gedeón tiene la paz de Dios en su corazón, Gedeón se levanta y va y pelea esa batalla. Esto es muy poderoso, porque cuando Dios habla de paz, no está hablando de que nuestras circunstancias en la vida van a estar en paz. Porque todos tenemos problemas, ¿o no? ¿O hay alguien aquí que no tenga problemas? Siempre hay que pensar en soluciones, hay que pensar cómo arreglamos el conflicto de la casa, hay que pensar cómo arreglo mi relación con mi mamá, hay que pensar cómo pago estas facturas, y estamos todo el tiempo solucionando problemas. Esa es la vida del ser humano.
Entonces en sí la paz no se refiere a que todo esté tranquilo. La paz se refiere a que tu corazón está tranquilo. ¿Estamos? Entonces Jehová Shalom es Jehová de paz. Los judíos se saludan así, Shalom, Shalom. Ahora que estuvimos en Israel, cuando entrábamos a esos lugares, a los museos, y nos recibían judíos, ellos nos decían Shalom, Jerusalén. Shalom, Jerusalén, que es paz en Jerusalén, ¿cierto? Y ellos dicen eso, ¿por qué? La Biblia dice que haya paz dentro de tus muros, porque si Jerusalén está en paz, todo el mundo está en paz. Eso lo dice la Biblia. Y es una gran verdad, ¿o no? Ese es el lugar geográfico más peleado, es el lugar de la discordia, el lugar de los problemas, es ese, Jerusalén. Toda la guerra del mundo empieza por ese pequeño lugar que los palestinos quieren, pero que Israel reclama y que ahí está, la misma batalla. Por eso Dios dice, oren por la paz de Jerusalén, porque si hay paz allá, hay paz en todo el mundo. Y la palabra es shalom, shalom, paz. Queremos la paz, queremos vivir en paz, ¿cierto? Entonces vamos a Dios y le decimos, Señor, dame paz, tú eres mi paz. Y yo quiero que tú me llenes de esa paz. Cuando Gedeón fue lleno de esa paz, construyó un altar y le puso así, Jehová Shalom, o Yahweh Shalom, como quieras decirlo. ¿Qué te dice eso? Que uno debe construir esos altares antes de ir a la batalla, no después de la batalla. O sea, cuando tú ganas tus batallas, cuando tú ya ganaste en tu interior. Las cosas se ganan primero acá para luego ganarlas allá. Si tú logras tener paz de Dios en tu corazón, todo lo demás se va a solucionar. Tú no libras tus batallas con ansiedad, tú no libras tus batallas con estrés, con desespero, con temor, porque entonces estás en duda, porque entonces te bajaste de tu fe. Pero cuando Dios viene y pone esa paz, Jehová Shalom aparece. ¿Y eso dónde se consigue? En la oración. Santificado sea tu nombre. Y oras y te metes con Dios y entiendes que su nombre es paz. Entonces estás con Él y tu corazón se llena de paz, de tranquilidad. Y tú sabes que ese conflicto externo que estás peleando será solucionado porque internamente ya estás en paz. Entonces construyes un altar antes de ver la victoria, no después de verla. Nosotros hacemos nuestros altares a Dios y no hablo de un altar físico, obviamente no. Estoy hablando de cuando rendimos nuestra vida al Señor y decimos, hoy celebro con paz porque creo que hecho está. Y el Dios de paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y así es como se ganan las batallas. Cuando tú te pones en paz en tu corazón, en tu interior, cuando estás en gozo, cuando estás en tranquilidad, entonces prepárate porque tus ojos verán la victoria. ¿Dónde se gana eso? En la oración. Porque todo esto es hablando de la oración. ¿Estamos de acuerdo? Gedeón lo supo. Gedeón estaba con Dios hablando. Y en esa charla, Dios se le reveló como Jehová Shalom, Dios de paz. Y ahora le dice, listo Gedeón, ve con esta tu fuerza y derriba a ese pueblo enemigo. Y Gedeón se fue con 300 hombres a pelear esta batalla humanamente imposible, pero como tenía la paz de Dios, él podía ganarla. Tú necesitas la paz de Dios. Tú necesitas poner en paz tu vida, porque posiblemente no has ganado, es porque estás en un conflicto interior. En el Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo sabes que estás en paz? Duermes tranquilo. Pero ¿qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré. O sea, la paz que tú consigas antes de acostarte, es la paz que tendrás mientras duermes. La paz que logres conseguir, lo que significa es que tú tienes que orar antes de dormir. Tú tienes que poner en orden tu casa. Tú tienes que levantar el desorden y decir, Señor, pongo en orden mis pensamientos, toda mi vida estoy en paz, no estaré turbado, yo confío en ti, yo creo que tú eres el Dios de mi paz, yo puedo descansar, yo sé que tú obras mientras yo duermo, aun cuando duermo enseñas a mi conciencia. Y como dijo David, yo dormía pero mi corazón velaba. El Espíritu Santo estará ahí trabajando contigo y tú necesitas, para ganar cualquier batalla que enfrentes, primero ponerte en paz en tu interior. Y eso se consigue solamente cuando vas en oración y buscas a Jehová Shalom, el Dios de toda paz. Aleluya. ¿Victoriosos o no? No esperes ganar para decir que Dios es tu paz.
Tú tienes que declararlo y vivirlo antes de que se gane esa batalla, porque ahí está Dios obrando y eso es una muestra de que realmente le estás creyendo a Dios. Amén. Ese es Jehová Shalom, aleluya. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y el sexto nombre que te quiero decir es Jehová Rafa. Di conmigo Rafa. Rafa significa el Señor que sana, o el Señor es mi sanador. Es otro de los nombres que aparece para Dios. Jehová Rafa. Entonces en la oración, mira todo lo que tú tienes. La oración es una bendición, ¿o no? Orando tú tienes paz, pero también tienes sanidad. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Listo. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, los ancianos de la iglesia, que pongan sus manos, que lo unjan con aceite, que oren. La oración de fe sanará al enfermo. Porque en la oración está esa respuesta. La sanidad viene al corazón, viene al cuerpo de esa persona que reconoce a Dios como su sanador. Porque la sanidad viene de Dios. Jehová Rafa. En Éxodo en el capítulo 15, versículo 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandatos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Ahí aparece el nombre Rafa, porque yo soy Jehová Rafa, o sea, yo soy Jehová tu sanador. ¿Tienes algún problema con tu vida? ¿Algún problema en tu cuerpo? Ve, ora. Pero ve creyendo que Jehová Rafa está ahí y que Jehová Rafa te va a sanar. O no, ya eres sano en el nombre de Jesús. Ahora quiero dejarte algo claro, y es que cuando se escribe este texto, Jesús aún no ha muerto en la cruz. ¿Estás conmigo? Porque mucha gente dice, pero sí ve que Dios sí envía las enfermedades basándose en este texto. Pero es que Dios dice ahí que Él envía las enfermedades. No. Cuando tú estudias el texto original, en el texto original no es una exclamación impositiva, sino una exclamación permisiva. O sea, hay un error de traducción, porque no es que diga que yo te enviaré las enfermedades o no te enviaré las enfermedades que le envié a los egipcios, no dice así, sino lo que está diciendo es, si tú obedeces las palabras que yo te digo hoy, no permitiré que las enfermedades que envié a los egipcios te lleguen a ti. ¿Sí estás conmigo? O sea, Él no va a permitir que esas enfermedades que atacaron a los egipcios te toquen a ti. Él no va a dejar que eso pase. Él quitará toda enfermedad de tu vida porque Él es Jehová Rafa, tu sanador. O sea que tengo que obedecer todos los mandamientos de Dios para entonces poder caminar en esa sanidad. No había muerto Cristo, entiéndelo. Antes, sin Cristo, todo era por obediencia. Todo era porque lo que decía la ley. Ahora en Cristo es por fe. Es porque Cristo ya en su cuerpo pagó por esto. El herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, Jehová Shalom, y por sus llagas, Jehová Rafa, nosotros somos curados. Por eso alguien que llega a Cristo puede ser sano el mismo día que recibe a Cristo. Y no tiene que hacer discipulados, no tiene que bautizarse en agua, no tiene que cumplir con ciertos requerimientos de la iglesia local, no debe avanzar en la obediencia a Dios, no tiene que dejar de fornicar, o sea, sí lo va a dejar de hacer, o sea, me explico. Solo lo que quiero decir es que Dios no condiciona su sanidad a la perfección del ser humano, sino a la fe del ser humano, porque la sanidad viene en el mismo paquete de la salvación. ¿Sí estás conmigo? En el mismo paquete de la salvación. Yo he visto personas sanar el mismo día que reciben a Cristo. Una persona de esta iglesia que ustedes conocen, Melissa, llegó a la iglesia. Ese día estábamos tomando la cena del Señor, llegó tarde, y cuando llegó estábamos partiendo la cena del Señor y ella escuchó que por sus llagas nosotros somos curados, que ese pan es el cuerpo de Cristo, y comenzó a escuchar todo eso y ella dijo, yo puedo ser sana, y cogió el pan y se lo comió y fue sana de cáncer ese mismo día. Era la primera vez que escuchaba de Jesús. O sea que estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Esas cosas y estos nombres que hemos visto hasta acá hablan de un Dios que por gracia nos entregó todo esto y nosotros lo podemos recibir por fe. Que sí, Él va a limpiar nuestro camino, Él nos va a sacar de todos esos pecados. Claro, estamos en un camino y esa
esa santidad interior se va a comenzar a exteriorizar. Y yo sé que cada día caminamos más en esa santidad exterior, amén. ¿Cuántos lo creen? Pero ya tú eres un hijo de Dios, ya tú eres un santo y ya tú puedes ser sano, si así lo crees, porque Jesús ya pagó por tu sanidad. Él es Jehová Rafa. ¿Cuántos lo creen? Y ya. No le pongas tanto complique, porque hay gente que se complica tanto. Si es que es así de sencillo, cree en Jesús como tu Señor, Salvador. Cree que Él es tu sanador y entonces eres sano. Hay cosas que son pagando, hay cosas que son gratis. Muchas promesas en la Biblia están acompañadas de condiciones, pero hay otras que simplemente requieren fe. ¿Cuáles son las gratis? Las que tú nunca podrías pagar. Por eso la sanidad es un regalo del cielo para ti. Jehová Rafa se manifestó a través de la persona de Jesús cuando en sus heridas cargó tus enfermedades. Y tú puedes decir, Señor, yo creo en mi sanidad. Hoy recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Y hoy te vas sano para tu casa en el nombre de Jesús. ¿Sí lo crees o no? Y cuando tú tienes esa fe y conoces a ese Jehová Rafa, entonces tú caminas en victoria. Y tú sabes que el Señor ya hizo esa obra por ti. El siguiente nombre que quiero que veas es Jireh. Di conmigo Jireh. Jireh significa Dios es mi proveedor. Amén. O sea, Él es el que me provee. En Génesis 22:13, Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por lo tanto se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Di conmigo, Jehová proveerá. Jehová Jireh, Jehová proveerá. En la oración tú encuentras provisión. Ahí dice la última frase de este versículo, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué es el monte? El monte, en un sentido espiritual, para nosotros hoy, significa la oración. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los grandes hombres de Dios buscaron a Dios en los montes. ¿Sí o no? En los montes fue donde pasó las cosas más extraordinarias de la historia. Donde reposó el arca de Jehová, donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Eso fue en el monte Sinaí. En el monte Carmelo, Elías hizo caer fuego del cielo. En los montes de Ararat fue cuando pasó esto, que Abraham llevó a sacrificar a su hijo. En un monte del Gólgota Jesús murió. En el sermón, allá en el monte frente al lago de Galilea, Jesús enseñó este sermón que estamos estudiando. En el otro monte Jesús dio, en el monte de los olivos nos dio el tremendo sermón del monte de los olivos. O sea, en el monte pasaron muchas cosas. Jesús iba al monte a orar. Por eso para nosotros el monte es un sinónimo de la oración. O en sentido espiritual eso significa. Y lo que está diciendo la palabra es que en la oración todo será provisto. ¿Estamos? Porque en la oración es donde se manifiesta Jehová Jireh, tu proveedor. Se manifiesta Jehová Rafa, pero se manifiesta también Jehová Jireh. Y es que todos necesitamos provisión. Si tú estás falto de algún recurso, ora. Ve a Dios, habla con Él y Él te lo dará. Porque Él es tu proveedor. ¿Cuántos lo creen? El número 8 es Jehová Roí. Así como lo verás, Roí. Pásame la siguiente, Jehová Roí. Y Jehová Roí significa el Señor es mi pastor. Qué lindo, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante este nombre? Dice Salmos capítulo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos creen eso? Entonces ahí en la oración Dios se manifiesta como Jehová Roí. Yo soy tu pastor, tranquilo, nada te faltará. Te haré descansar en lugares de delicados pastos. Te apacentaré junto a aguas de reposo. Te confortaré el alma, te guiaré por sendas de justicia por amor a mi nombre. Aunque andes en valles de sombra de muerte, no tendrás miedo, porque yo estaré contigo. Con mi vara, con mi callado te infundiré aliento. Serviré tu mesa delante de tus angustiadores. Ungiré tu cabeza con aceite y tu copa estará rebosando. Y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, hasta que en mi casa mores por la eternidad. Ese es Jehová tu pastor, Jehová Roí. ¿Cuántos quieren conocer a ese Jehová pastor cada día más?
Aleluya. Dice la palabra en Isaías capítulo 58, versículo 11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. En Juan, en el capítulo 10, versículo 10, que conocemos tanto, dice: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Y el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Mira cómo relaciona ese Dios bueno que vino a darnos vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Está diciendo Jesús: yo soy Jehová Roí. Yo soy quien viene a darte vida en abundancia. Yo soy quien vine a poner mi vida por ti. Yo soy Jehová, tu buen pastor. Aleluya. Nunca faltará ungüento en tu cabeza, nunca faltará aceite, nunca faltará unción sobre ti, porque el Señor es tu pastor. Aleluya. Entonces es ahí en la oración donde tú recibes esa unción. Número 9, Jehová Sabaoth. Di conmigo: Sabaoth. Esto significa el Dios de los ejércitos, el Señor guerrero, el Señor que pelea por mí, el que pelea mis batallas. Esas fueron las palabras de David cuando enfrentó a Goliat. Él le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sabaoth. Esa es la palabra que aparece allí en el hebreo, de Jehová Sabaoth, el Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. O sea, no me lo pusiste bueno. Cuando se para David frente a Goliat, le dice a Goliat: tú me ves a mí con esta cauchera, tú me ves muy débil y te parece que no puedo hacer nada en contra tuya, pero lo que tú no sabes es que yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, y quien va a pelear hoy es Dios a través de mi vida. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo tengo conmigo a Jehová Sabaoth, por eso puedo pararme frente a cualquier gigante, porque sé que Dios peleará mis batallas. Aleluya. Y ese nombre, sobre todo nombre, ese nombre poderoso. Aleluya. ¿Alguien lo cree? Jehová Sabaoth. Me gusta tanto esto. Entonces tú puedes ir tranquilo a la batalla, porque Jehová Sabaoth está contigo. Aleluya. Y tendrás la fuerza, el ímpetu, el denuedo, la gallardía que tenía David cuando se paró ante Goliat. Ahora ves por qué ese muchachito tan flaquito y tan chiquito pudo pararse frente a un gigante. Porque él, aunque no tenía la estatura ni las armas, y aunque no tenía la armadura, tenía con él a Dios Sabaoth. Y él sabía que aunque aparentemente no había nada que hacer, Dios se pararía como poderoso gigante frente a su enemigo. Entonces alístense para las mejores batallas. Vayan a la oración, santifiquen su nombre. Entiendan que Dios, su nombre es Sabaoth, y que Él viene a pelear por ti. Y que cualquier desafío al cual Él mismo te impulse, tú saldrás victorioso, porque Él está ahí para respaldarte. Él es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Jehová de los escuadrones de Israel. Aleluya. Entonces imagínate en la oración, tienes paz, eres el Hijo de Dios, estás ante tu Señor. Tienes sanidad porque tienes a Jehová Rafa, tienes a Jehová Nisi, Jehová, el Dios que, perdón, Jehová Jireh, Jehová que provee. ¿Estamos hechos o no? ¿Estamos bendecidos? Santificado sea tu nombre. Aleluya. Y por último, te quiero hablar de El Shaddai. Jehová El Shaddai. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen que Dios es el Todopoderoso? Eso quiere decir que para Él no hay nada imposible, que para Él no hay nada difícil, que Él es el Todopoderoso. Esta palabra Shaddai aparece en Génesis 17:1, entre tantas, ¿no? Solo quiero darte un ejemplo, donde dice así, préstale atención. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Shaddai, o yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y tú sabes qué pasó después? Sara quedó embarazada. ¿Cómo esta viejita? ¿Cómo esta viejita de casi 100 años, estéril, y este viejito también,
pueden con un siglo de edad tener un bebé. Pero Dios se le presentó a Abraham y le dijo, eso no es problema, porque yo soy el Shaddai, porque yo soy el Todopoderoso. Entonces ni lo dudes, porque yo tengo el poder para hacer lo que sea. Si tú crees, lo vas a ver. Yo vengo a manifestarme como el Shaddai. Aleluya. Tenemos al Shaddai en nuestra oración también. Cuando tú oras vas a ver lo imposible. Cuando tú oras vas a ver los milagros más grandes que ni siquiera imaginaste. Porque el Todopoderoso se va a manifestar en tu oración para hacer que lo imposible se convierta en algo posible. Ponte sobre tus pies, por favor. ¿Y qué tal si invocamos ese nombre? Santificado sea tu nombre. Aleluya. Ese nombre que es sobre todo nombre. Al Dios Shaddai, a Dios Abba nuestro Padre, a Dios Adonai, nuestro amo, nuestro Señor, a Yahweh, el gran yo soy, a Elohim, el Dios creador, el Dios trino, a ese Shalom, Dios de nuestra paz, a ese Dios Rafa, Dios de nuestra sanidad, a ese Dios Jireh, Dios nuestro proveedor, a nuestro pastor, buen pastor, Dios Roí, también a ese Dios Sabaoth, el Dios de nuestras batallas, el poderoso guerrero que pelea por nosotros, y a ese El Shaddai, nuestro Dios todopoderoso, es que clamamos hoy. Y cuando tú oras, adoras, a Dios, tú debes santificar su nombre. Tú debes darle honor a su nombre. Debes entender que estás hablando con ese Dios que responde a cualquiera sea tu necesidad. A ese Dios que no existe nada imposible. Por eso en la oración tú puedes ver los más grandes milagros.